porque estamos comunicada con la doctora Cindia Kaufmann. Bien, También es doctora en geología, que bien. pertenece al mismo instituto o al departamento de investigación del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Estamos hablando con la señorita Cindia, que la doctora Cindia Kaufmann. Muy buenos días, doctora. Daniel Núñez Vivares y Hola, Daniel buenos Núñez días. la saludan desde los cronistas de la mañana, desde Radio Ala. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un saludo a todos. Le agradecemos por su atención. Bueno, doctora, una consulta. Lo que hace la infraestructura. Sabemos que nuestra provincia es el lugar sísmico por exclusividad que hay en la República Argentina. Sísmico resiste. Exactamente. ¿Cómo estamos? ¿Se están cumpliendo con todos los estándares que precisamente el Instituto Nacional de Sismología establece en la normativa, en la construcción? Bueno, respecto a eso, yo soy geóloga, aclaro eso, quizás Bien. un ingeniero le podría dar una respuesta mejor. Creo que San Juan sí se cumplen. Las reglamentaciones son a nivel nacional, lo que redactan digamos, los reglamentos de construcción sismo resistente son para nivel nacional y cada provincia Bien. tiene como la influencia de, digamos, de hacerlos cumplir. Si consideramos que San Juan tuvo que construirse a partir del terremoto de 1944, donde la destrucción fue mucha, y considerando que en su historia tuvo otros terremotos fuertes, como fue el de 1977, si bien hubo daños, el daño fue menor. Es decir, se ha estado tomando conciencia a la hora de reconstruir y construir la ciudad. Uh-huh. Lo mismo con la implementación en algunos de los edificios de algunos sistemas de aisladores o de amortiguación. Son sistemas caros, son tecnologías nuevas, pero considero que sí, que en tanto San Juan como Mendoza, que la población sabe y tiene su conciencia lo que se ha vivido en la historia, creo que sí es importante y que sí se tiene en cuenta. Bien. Ahora vamos de alguna forma, ¿no?, a algo que está un poco, ¿no?, puesto en la mirada del mundo, porque lo que ha sucedido últimamente en algunos países como Venezuela, como es Colombia, Japón. como es Japón, como es Filipinas, como Sí. es Chile, prácticamente nuestros vecinos, nos divide la cordillera. En algunos casos, algunos especialistas, como en el caso suyo, hablan de que, bueno, que la cordillera de alguna forma nos sirve de protección con esto que son las famosas cadenas que de alguna forma son sismológicas en las placas. ¿Estamos preparados socialmente para, de alguna forma, mitigar los efectos de un sismo? Creo que la población está muy asustada Uh-huh. por lo ocurrido, como usted mencionaba, hace poco en países muy cercanos a nosotros, como Venezuela y Colombia. Creo que deberíamos estar un poco más tranquilos. Al haber mayor información y mayor rapidez en la información en estos tiempos, por internet y por videos que se hacen virales y las redes sociales, la gente está muy atemorizada. Entonces, habría estar quizás más tranquilos en el sentido de que, si bien puede ocurrir un evento de alta magnitud en lo que es el centro, oeste y noroeste de nuestro país, deberíamos estar tranquilos, en el sentido de que cada uno identifique que estamos en una, por ejemplo, una provincia que puede tener sismos fuertes, que no los podemos predecir, y tener en la conciencia, quizás las generaciones más grandes son aquellos que pueden haber vivido algunos de los terremotos históricos y destructivos, por ejemplo en San Juan, y son las personas que tengan mayor conciencia de esto que las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Por eso es importante la divulgación en la prevención. Creo que desde todas las escuelas siempre se enseña desde los niveles más iniciales, y a tener identificados principalmente
los lugares seguros dentro de nuestro día a día, por ejemplo, la escuela o el trabajo o nuestra casa. Es lo principal, y tener un plan. O sea, si ocurre un movimiento fuerte, ¿cuál va a ser nuestra en ese momento? Estar, digamos, siempre conscientes de que puede ocurrir, si bien no lo podemos predecir diciendo el lugar, el tiempo y la magnitud de este evento. Sí, esto tiene que ver mucho, yo he trabajado mucho, ¿no?, en esto que es la educación justamente de la sociedad, para educar justamente a cada uno de los ciudadanos de la provincia, y no tuve mucho eco, lamentablemente, ¿no? Pero haciendo eco a lo que ha manifestado una colega suya, la geóloga, la doctora Irene Pérez, que también pertenece al Departamento de Investigaciones Sismológicas del INPRES, donde pone en duda justamente la preparación de los sanjuaninos para ante un sismo de importancia. Yo viví el del 77 y le puedo contar mi experiencia justamente, ¿no? La preparación justamente. Recuerdo que los bomberos repartían comida. Y la función de los bomberos no es repartir comida justamente en una circunstancia de esta magnitud tan grave como la que ocurrió en los departamentos del este, fundamentalmente Caucete, 25 de Mayo, Angaco, San Martín, que quedaron prácticamente en la mayoría destruidos. Pude ver justamente, ¿no?, lo que sucedió con la improvisación de las fuerzas de apoyo que tenía que tener justamente la provincia de San Juan, que estaban totalmente desorientadas. Y no sé cómo están ahora, porque se va a hacer un simulacro en las escuelas, y acá la doctora Pérez habla un poco de la historia de los terremotos. En el año 44 el terremoto se produjo un día sábado, donde no había clase, no había administración pública. Por eso hay que tener en cuenta el antes, el durante y el después. Totalmente. O sea, el antes es todo lo que usted no mencionó, tratar de estar conscientes que vivimos en una zona de alta peligrosidad sísmica, tener en cuenta la mochila de primeros auxilios con artículos necesarios ante una eventual, digamos, que uno tenga que dejar su hogar o salir afuera, y tener identificados los lugares seguros dentro de sus lugares de trabajo. Sus hábitats. Ya otra cosa es hablar en el durante y en el después, lo que usted mencionaba de los bomberos y su actuar en ese momento. Bueno, eso ya es después de ocurrido, ¿no?, el movimiento sísmico. Claro. Bueno, justamente a esto, ¿no?, hacía referencia a la preparación y a lo que está justamente dando a conocer, ¿no?, esta prestigiosa también, ¿no?, geóloga sanjuanina. No tanto como Irene. Claro. Está bien, pero aprendemos de ella. Está bien, pero porque esto es importante. El antes es la preparación para saber qué vamos a hacer en el durante justamente de un terremoto, y posteriormente saber qué es lo que se va a hacer después. Y ese después depende mucho de las instituciones justamente de la protección que tenemos los ciudadanos, que son los servicios de emergencia, bomberos, policía. Bueno, yo recuerdo el 77 fue un desastre. Fue un desastre no estaban preparados nadie. No estábamos preparados nadie. Inclusive tuvo que intervenir el ejército porque estábamos en época de proceso, y fue peor la intervención del ejército, que vinieron simplemente a dinamitar. Cuando veían una pequeña grieta, dinamita, todo abajo. Realmente no vinieron a solucionar los problemas. Fue muy doloroso ver lo que sucedió en el 77. No sé qué edad tiene usted, pero por su voz es mucho más joven que yo. Doctora, yo le voy a hacer la siguiente consulta. Usted seguramente transita por la vía pública y ha tenido oportunidad de ver para arriba y ver el lío de cables y de postes que hay. Poco ayuda en un lugar sísmico, ¿no, doctora? Porque hay cuadras en donde... Lo que decimos, las recomendaciones son, si durante el movimiento vamos a tener que salir de nuestro lugar, de lo que nos encontramos, obviamente es permanecer alejados, o lo que más se pueda alejado, ¿no?
Sí. de las líneas eléctricas, por la caída de postes o de árboles inclusive. Eso es lo que se recomienda. Bien. Pero hay lugares que son una Claro. locura, doctora, que cable que, a ver, yo creo que deberían estar subterráneos, ¿no, doctora? ¿Sería mejor? No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo soy geóloga y trabajo acá en el Departamento de Investigaciones Sismológicas. Desde INPRES, nuestra función principal es dar la información ante la ocurrencia del evento y obviamente la parte ingenieril de redactar los reglamentos constructivos. Ya los aspectos, digamos, ya del diseño y el ordenamiento territorial no le podría dar mi opinión porque quizás cometa un error. Lo que es el planeamiento de la ciudad, la distribución, esas cosas creo que le competen a otros organismos. Bien. Urbanamente, hoy por hoy, en la provincia de San Juan, está permitido hacer construcciones hasta 10 pisos. Pero hay proyectos que ya se habla de hacer edificios de 20 y hasta 30 pisos. En una zona, como lo está diciendo justamente la doctora Pérez, que somos una zona sísmica bastante grave para el país. Creo que la provincia de San Juan y la provincia de Mendoza son las más impactantes dentro de la sociedad argentina. Tener edificios de 20 pisos sería realmente bastante peligroso, ¿no? Hay que considerar dos cosas. Lo que sí sé respecto a la parte constructiva, que lo aprendí aquí de los ingenieros, no solamente los materiales tienen que ser materiales aptos, sino también el diseño estructural. Cuando se respetan las condiciones, no debería haber problemas. ¿Qué significa? Garantizar que esa edificación no colapse. Hemos visto muchas imágenes de Venezuela y Colombia, con muchos ejemplos buenos y malos. Claro. Y quizás en un edificio que uno ve mucha destrucción, que ve que se ha caído la mampostería, que los vidrios y las ventanas estallaron, pero que se garantiza que ninguno de los pisos colapse para preservar la vida humana, eso es lo esencial. Claro. Desconozco la cantidad de pisos porque también tiene que ver con el diseño estructural de esas edificaciones. Lo que se trata de garantizar que ante un movimiento no es que no se va a producir ningún daño, sino Claro, que es que no se caiga el edificio. Que garanticen la vida. Obviamente que hay edificios que tienen diferentes categorías, no es lo mismo un edificio de viviendas que un edificio que es hospital y que uno debe garantizar 100% el funcionamiento continúe o que la electricidad esté disponible, o sea, todo lo que puede pasar durante un sismo de magnitud considerable. Entonces, todo eso lo diseña un ingeniero, lo calculan y lo controlan los organismos de control en el momento de obra. Por eso es importante en el momento de uno construir o encarar un proyecto de construcción, contar con los profesionales adecuados, ¿no? Yo le hago la última de mi parte que tiene que ver, ¿no?, con la provincia de San Juan, las fallas, las zonas, las placas donde está sentada nuestra provincia. El cinturón del Pacífico, que le llaman. Claro. Nosotros podemos tener terremotos de características más importantes a los que ya hemos tenido, por lo menos en el 44 y en el 77, que no llegamos a los 8 grados. Esto no se lo podría confirmar. Lo que se espera es hasta 7.4, que fue creo que uno de los del 77, la magnitud máxima que tuvimos en San Juan. Hasta eso podemos esperar. Hay que diferenciar, una cosa son las placas tectónicas. Y otra cosa son las fallas geológicas. Si vamos a ir directamente al territorio de la provincia de San Juan, o en realidad, todo el oeste argentino, digamos, nuestro país se ubica sobre la placa sudamericana. Si vamos hacia el oeste, tenemos a Chile, y un poquito hacia el Océano Pacífico está la fosa. La fosa oceánica es donde se inicia la subducción, este hundimiento de la placa de Nazca, que es una placa oceánica, que genera esfuerzos y comprime sobre la placa sudamericana. Entonces, como esa placa se va hundiendo hacia el interior de la Tierra con un cierto ángulo,
Tenemos en San Juan, como si para simplificar, digamos, dos grandes grupos de sismos que pueden ocurrir. Los que están en esta placa que se hunde, entonces están a mayor profundidad, están a 100 y pico de kilómetros de profundidad, son sismos intermedios, que si son de cierta magnitud sí pueden ser percibidos por la población. Pero quizás los más peligrosos son los sismos que quedan en la corteza más superior, en los primeros 40 kilómetros. Claro. Esos sismos producen rupturas, que esas son las fallas geológicas. Y esa donde estamos asentados nosotros, las ciudades, Claro. las poblaciones. Sí, sí. Entonces, cuando se generan sismos de elevada magnitud a muy poca profundidad, obviamente la percepción va a ser mayor y puede ocasionar daños. Claro, el daño es mayor también. Yo le hago la última muy cortita, doctora, como geóloga. ¿Cuántos volcanes, obviamente todos están inactivos, hay en nuestra provincia? Porque se habla del volcán La Laja, del volcán de Palo, pero ¿hay más volcanes aparte de estos dos? No, la actividad volcánica en esta franja de latitudes no está activa. Bien. No tenemos vulcanismo activo porque esta placa que subduce, esta placa tectónica que se hunde por debajo de la otra, generando sismicidad, también genera vulcanismo, pero en otros segmentos. Si miramos un mapa, por ejemplo, de Sudamérica completo y el desarrollo de toda la cordillera de los Andes, vamos a tener segmentos donde sí tenemos vulcanismo activo y otros segmentos donde no. En el caso puntualmente de San Juan, la placa que subduce lo hace con un ángulo muy bajo, es casi horizontal. Entonces, ¿qué genera? Ausencia de vulcanismo porque no se alcanzan las condiciones de presión y temperatura para que tener roca fundida, digamos, a nivel de manto, ya hablando. Claro. Entonces no vamos a tener, por lo menos volcanes activos no vamos a tener en San Juan. Bien. Doctora, ha sido un placer charlar con usted y obviamente vamos a seguir consultando con respecto a los sismos, esto que ha tomado después de lo vivido en Venezuela, en Colombia, bueno, en Japón, ha vuelto a tomar trascendencia en San Juan y a nivel global también. Doctora, muchísimas gracias, que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Kauffman de El INPRE charlando con los cronistas de la mañana. Nos vamos, Daniel, son exactamente las 13 horas con minutos, pero no sin antes